Segundos nos separan de las 10 de la mañana y vamos a recibirle a nuestra compañera Leila Jiménez, que le está dando seguimiento a este caso de esta mujer que fue atropellada en la zona de Ceballos Jue. Ustedes recordarán, y vamos a repasar también las imágenes del circuito cerrado. Ella estaba al borde ahí de la calle, fue atropellada por un vehículo que aparentemente se adelantó. Leila, contanos más al respecto, cuáles son las novedades que surgen. Buenos días. ¿Qué tal, Amalia? ¿Qué tal, Marcelo? Y esto ocurrió el pasado 21 de octubre. Esta mujer que aparentemente estaba durmiendo en la calle sería una mujer que estaría en estado de vulnerabilidad y que fue arrollada por este vehículo. Ella hasta ahora con pronóstico reservado, internada en el hospital de trauma, sufrió varias lesiones a raíz de este arrollamiento y a partir de allí la Policía Nacional inició una investigación para llegar al responsable de este hecho, al conductor de ese automóvil que en ese momento se había dado a la fuga, y estamos ya en la oficina externa del Departamento de Investigaciones justamente para conversar un poco con el oficial inspector Jorge Gavilán. Este oficial, ¿qué datos se tiene? ¿Ya se conoce la identidad del conductor, el automóvil que protagonizó también este hecho? Buen día. Sí, buen día. Justamente personal de esta oficina, una vez que se tuvo la información del hecho que había ocurrido, donde fue víctima esta señora que, así como estabas mencionando, está en un estado un poco grave de salud, empezamos a realizar un trabajo técnico, nos abocamos prácticamente a lo que eran las cámaras de circuito cerrado por la zona. Estuvimos hablando con vecinos, o también testigos que vieron más o menos lo que había ocurrido. Entonces, en base a ese trabajo investigativo que realizamos, el día viernes pasado pudimos ubicar el vehículo, primeramente identificar, ¿verdad?, que eran las características del vehículo que había prácticamente pasado por encima de la señora. Este vehículo estaba en la vía pública frente a un domicilio. Ubicamos en el automóvil, también pudimos visualizar lo que era la chapa. Gracias a eso, posterior, identificamos también quién sería el propietario. Coordinamos con la fiscal de turno, la fiscal de Mariano Roque Alonso. Le habíamos solicitado la incautación de ese automóvil en vista que ya no existía la flagrancia. Ahora no se podía todavía hacer la aprehensión o la detención del conductor. Pero la fiscal sí, gracias a Dios, nos dio por lo menos el oficio de la incautación del automóvil y ya están a cargo de la unidad que está de turno. ¿Qué vehículo sería? Es un Chevrolet Onix, Onix color negro, oro, ¿verdad?, como figura en el sistema. El propietario es una persona mayor de edad, él tiene 54 años. Presumimos que podía haber sido el conductor de esa noche o en esa ocasión. ¿A su nombre está el vehículo? A su nombre está el vehículo, es el único propietario del automóvil. Se habló con su esposa ese día que se hizo la incautación. También se presentó un abogado ese día, ahora se le explicó la situación, se le explicó el motivo. También... ¿Él alegó en ese momento? El conductor todavía no tenemos informaciones, ¿verdad?, de que él pudo haber alegado, si es que él estaba a cargo o al mando del automóvil en esa ocasión. Lo que sí tenemos identificado al mismo, y también según el sistema informático de la Policía Nacional, él cuenta con antecedentes por violación a la ley 716, que es del medio ambiente. Estaba con algunas prohibiciones, como es la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, consumir drogas. Entonces, la verdad que podemos presumir que pudo haber sido el conductor, pero todavía no tenemos esa certeza. ¿Se puede dar ya su identidad? Sí, el dueño del vehículo es el señor Miguel Ángel López Roa, paraguayo de 54 años de edad. Él vive a prácticamente tres cuadras más o menos del lugar donde había ocurrido el accidente. Justamente con los investigadores estuvimos trabajando porque como vimos que no es un camino, no es una ruta internacional y nada, es un camino vecinal prácticamente. Entonces teníamos ya la idea de que podría haber sido vecino. Entonces se ubicó el vehículo apenas a 3 cuadras donde había ocurrido el accidente, ¿verdad? Ahora, se incautó el vehículo. Este oficial, ¿qué pasa finalmente con esta persona? Esto ya queda a cargo del Ministerio Público. ¿Va a disponer si es convocado o no la detención de este hombre?
Y nosotros podemos, y si hacemos la sugerencia, ¿verdad?, que se solicite la orden de captura, ¿verdad?, por este ciudadano, en vista de que ya habían pasado varios días de que había ocurrido el hecho. Esta persona no se había presentado en la fiscalía, no se había presentado en ninguna comisaría, prácticamente se había deslindado de cualquier tipo de responsabilidad o del hecho en sí mismo. Entonces nosotros como investigadores, ya que tenemos los datos, vamos a sugerir, ¿verdad?, la orden de captura de esta persona si es que él mismo no se presenta, ¿verdad?, ante la unidad fiscal o en alguna comisaría, a tratar de ver un poco la situación, porque como sabemos esta persona que fue arrollada está en muy mal estado de salud. Entonces tampoco no tenemos información de la familia que esta persona se había acercado a ellos en ningún momento. Y esperamos que la familia también puedan acercarse a nosotros para que le podamos proveer algunos que otros datos que estamos teniendo sobre esa situación. Gracias, oficial. Ok, a las órdenes. Ahí está, oficial inspector Jorge Gavilán. Entonces, por lo menos a nombre de esta persona es el dueño del vehículo, Amalia Miguel Ángel López Roa. El vehículo fue encontrado estacionado frente a la casa, frente a la vivienda de un vecino de la zona. Imagínate, hay que ver también finalmente lo que determina el Ministerio Público para con este hombre, Amalia, porque imagínate, uno pasa sobre una piedra de repente y siente evidentemente con el vehículo. Imagínate si no vas a sentir pasar sobre algo con un tamaño mucho más importante como una persona, por ejemplo, ¿verdad? No te vas a bajar a mirar sobre qué pasaste, ¿verdad? Sin embargo, este hombre fue directamente hasta su casa. Lo que nos decía el oficial lo podemos especificar si es que efectivamente él era o no el conductor en ese momento. Pero bueno, vamos a estar a la espera de lo que diga el Ministerio Público y por supuesto las resultas también de lo que fuera la recuperación de esta mujer internada en hospital de trauma. Justamente, Leila, ¿alguna consultita para el oficial podríamos hacer, por favor? Si sos tan amable, queríamos... Sí, le voy a habilitar el sistema de retorno. Ahí ya está escuchando también el oficial Marcelo. Gracias, Leila, muy amable oficial. Buen día, ¿cómo estás? Te saludamos aquí desde estudios Amalia Cutillo y Marcelo Mongelos. Desde el día 1 de esta historia nos llamó mucho la atención lo que ocurrió. Evidentemente la consecuencia, el hecho de esta persona que termina huyendo después de arrollar a la señora. Pero ¿qué le pasó a esta señora? ¿Por qué ella estaba tirada en el suelo? Vemos el primer Ford Fiesta que se acerca, aparentemente miran, tratan de advertir de que había una persona en el suelo, pero ella estaba ya inconsciente, a ella le asaltaron. ¿Qué le pasó? Por eso estaba tirada en plena calle. Bueno, antes que nada, muy buenos días. La verdad que informaciones de la circunstancia del por qué la señora se encontraba en el suelo no tenemos, en vista que ella, por las lesiones mismas que sufrió, no se pudo conversar prácticamente con ella. Tenemos entendido que la señora creo que está con problemas de adicciones o la verdad con un problema familiar. Lo que sí que ella estaba tirada ya con anterioridad al arrollamiento en el lugar. Según vecinos, según testigos, la señora ya estaba ya gritando, ya estaba ya varias personas ya sabían que esta persona estaba ahí, y cuando fue arrollada supuestamente también hizo un grito por el dolor que le causó el arrollamiento. Y esa es la información que tenemos ahora. Es imposible prácticamente saber la circunstancia del por qué ella estaba en el suelo, en vista que no se pudo conversar con ella. La familia tampoco no tenía mucha información sobre el movimiento de esta señora. Pero nosotros más nos abocamos ahora a tratar de identificar al conductor, por lo menos, ya que esta persona no se quedó a auxiliar, no se quedó ni siquiera a saber la situación de lo que había ocurrido. Varios vecinos, inclusive el otro vehículo que pasaba al costado todos se percataron de que había pasado el automóvil encima de la señora. Entonces lo que a primera fase nosotros lo que buscamos fue identificar al conductor, ¿verdad?, por el hecho punible de omisión de auxilio en ese momento, ¿verdad? Y esa es la información que tenemos. Más datos sobre la señora no se tiene aún, en vista que no se puede conversar con ella por su estado de salud. Claro, y teniendo en cuenta también, oficial, que cuántos días pasaron, la persona ni siquiera se acercó a decir, bueno, pudo haber sido yo, no me di cuenta, no sé, tratar de argumentar de alguna otra manera lo que ocurrió. Sí, efectivamente, eso es justamente lo que estábamos hablando con la fiscal que tiene la causa. Ella estaba muy preocupada, nos decía también a nosotros
de que no podía dormir porque no podía entender ella cómo esta persona era prácticamente tenía un pensamiento tan inhumano, ¿verdad? Sí. De por lo menos acercarse a la familia, a saber la situación, a tratar de ayudar, ¿verdad? Sea como sea la circunstancia del por qué la señora se encontraba en ese momento en el suelo, por lo menos, qué sé yo, ponerse a disposición, ¿verdad? Y decir, bueno, yo fui el conductor, quizás no me percaté o no le vi, ¿verdad? Pero por lo menos ese sentimiento de humanidad, ¿verdad? De acercarse a la persona o acercarse a los familiares, ¿verdad? Para saber bien la situación de salud que se encontraba la señora. Nosotros la verdad que sí vimos en ese momento que era grave, sabemos que hasta ahora la señora está con un pronóstico reservado y eso, ahora la verdad que no entendemos el por qué esta persona estuvo varios días, quizás tenía la intención de que, qué sé yo, quizás pensó que no se iba a saber, como ya pasaron varios días, pero nosotros, obviamente, como que ese hecho ocurrió por la noche, en las filmaciones todavía no teníamos, hay mucha gente que ya no te atiende más en horas nocturnas, Claro. en domicilio particular, entonces a partir del día siguiente recién empezamos a hacer los trabajos técnicos, tratar de recolectar un poco de información y en base a eso llegamos a ubicar el vehículo que se encontraba en ese momento frente a la casa del conductor. Exactamente, oficial. Tenemos la imagen de circuito cerrado que la repasamos una y otra vez y no sé si a mí nomás me parece o finalmente la señora, a ver, es arrollada por el Onix que le arrastra aparentemente con el tren delantero varios metros porque ella desaparece, su cuerpo ya no aparece en esa primera toma, es decir, el auto le pasa encima, no con las ruedas, sino que con la parte del tren delantero, donde está el escape, el silenciador y demás, y le arrastra unos cuantos metros, ¿es así? Sí. En vista a las lesiones que tenía la señora, creemos que no fue solamente arrollada, sino que arrastrada por el automóvil, ¿verdad? Tenía lesiones en el rostro que eran evidentes de que fue arrastrada por varios, por lo menos por 1 o 2 metros, ¿verdad? Y hay filmaciones que el vehículo sí sintió, yo creo que habrá sentido el conductor porque estuvo, más o menos se quedó por unos cuantos segundos ahí cerquita donde ocurrió el accidente. Después no estaba andando muy rápido el señor, no es que ocurrió el accidente y se dio a la fuga. Él sintió, no se puede encontrar rastros en la chapería porque él no le chocó a la señora, sino que le arrolló. Es prácticamente le pasó por encima, ¿verdad? No es que hay rastro por el paragolpe ni nada, y quizás la pericia se pueda buscar por debajo del vehículo. Claro. No sabemos si es que el señor pudo haber lavado o limpiado, no sabemos, ¿verdad? Porque así como le dije, no se pudo identificar todavía el conductor, sí el dueño del vehículo. Se había conversado ese día de la incautación con su pareja. Ella dice que solamente él conduce ese automóvil, pero como no tenemos tampoco su versión, no sabemos si se presentó ya en la fiscalía o si se presentó ya por lo menos a auxiliar a esa persona o a su familia. Entonces es esa información lo que tenemos ahora. Oficial, desde ya muchas gracias por su tiempo, muy amable. También gracias a vos, Leila, por estar ahí. Ok, muchas gracias a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Imágenes impactantes realmente, Amalia, esto que pasó en Ceballos Cue, y reiteramos, a pesar del paso de los días, esta señora continúa en estado reservado, ha mejorado casi poco o nada desde que ocurrió la situación. Con todo el respeto que tienen los animaleros, ¿verdad? Cuando vos atropellás un perro o un gato, claramente te vas a desesperar. Claro. O sea, yo creo que a sí. cualquier simple mortal le pasa eso, trata de ver, por más que sea un callejero, el perro, ¿verdad? Uno hace eso. Eso nomás para la gente que está justificando de que sea una persona en situación de calle. Sea un adicto, sea un alcohólico, sea adulto, sea un menor, es un humano el que estaba ahí en la calle. Total. Y hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Y las leyes están para todos sin distinción y punto, es así nomás. Totalmente. Y este señor justo vino a hacer este hecho y me llama así la atención el hecho de que ya aparentemente le vieron a la señora durante mucho tiempo y nadie pidió ayuda para ella. Sí. Qué situación complicada también esa, ¿verdad? Totalmente. El abandono en el que estaba. Terrible. Hay más temas para usted.